buenas noches. Comienza Días Contados en Día X. Hoy estaremos conversando en el estudio con el economista, ex dirigente estudiantil, experto en ciencia política y amigo del presidente Boric, Noam Titelman. Además del análisis político que cada día hacemos juntos, Juan Diego Montalva y Paula Walker en el segundo piso. Bueno, a propósito de la generación que gobierna, la evaluación que hacen de los 30 años de la era de la concertación vuelve a la controversia tras las declaraciones del embajador de Chile en España, Javier Velasco. Él opinó, ante un importante foro económico en ese país, que durante el periodo se acrecentó la desigualdad, lo que explica en gran parte el estallido social. El día anterior, el presidente Boric había dicho en Naciones Unidas algo parecido, pero rescatando los significativos avances producidos. Que Velasco no hiciera ese matiz enojó a muchos que vieron nuevamente la soberbia encarnada en esta generación de dirigentes. Lo cierto es que el embajador no dijo nada falso. Su frase fue consistente con la visión crítica que su generación y su gobierno tiene de lo ocurrido a partir de 1990. Me pregunto si no habrá un exceso de sensibilidad ante esa visión crítica de quienes pretenden expiar sus propias culpas porque fueron incapaces de defender como protagonistas de ese periodo lo realizado una vez que esta nueva camada política irrumpió. El presidente Boric tiene razón cuando defiende esta visión crítica que puede convivir con una mirada conciliadora de la política que actualmente necesita el país. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. Listos aquí en el mesón para iniciar el análisis. Hay tanto que comentar junto a Paula Walker como cada noche. ¿Cómo estás, Paula? Buenas noches. Bien, Carolita, buenas noches. Y junto a Juan Diego Montalva también. ¿Qué tal, Juan Diego? Buenas noches. Bueno, hoy fue el último día de actividades del presidente Gabriel Boric en Estados Unidos, en Nueva York, ciudad a la que concurrió, como ustedes saben, por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y queremos comentar lo bueno, lo malo y lo feo de la pasada del presidente Boric por ese foro. Y una de las cosas que se ha comentado últimamente es la imitación que hace el comediante Jimmy Fallon, el gran Jimmy Fallon, en su programa, del presidente Boric. No solo imitó al presidente Boric, imitó a muchos de los presidentes que estaban participando en la Asamblea de Naciones Unidas. Abrimos el segundo piso y empezamos con el análisis. Bueno, yo creo que tenemos que ver el video completo, porque además se armó una polémica bien ridícula en las redes sociales. La gente se las toma tan en serio. Con esto de que solamente se estaba como empezando a compartir el pedazo en que Jimmy Fallon imita al presidente o hace un chiste con el presidente Gabriel Boric y su foto oficial, cuando esto es algo que habitualmente el comediante y conductor de Late Show, de uno de los Late Show más famosos de Estados Unidos, hace cuando hay precisamente Asamblea General de Naciones Unidas. Estos programas se hacen con base en Nueva York. Esto significa evidentemente un trastorno enorme para los neoyorquinos y es un tema de conversación. Entonces, Jimmy Fallon siempre con sus guionistas, que deben ser los mejores del mundo, por supuesto, hacen como, qué sé yo, chistes respecto de los presidentes. No solo hizo un chiste con el presidente Boric, hizo un chiste con todos los presidentes. De hecho, Boric fue el penúltimo antes de Joe Biden. Veamos el video y lo vamos comentando y traduciendo. Ya, mañana habla el presidente Biden en el foro de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde hay muchos presidentes que hablan y queremos saber de qué se tratan sus discursos. Por ejemplo, este señor, que no alcancé a escuchar, está hablando sobre la cantidad de comidas a las que asiste para hablar de los misterios de asesinato, porque tenía como pinta de un señor de novela de ese tipo. Este señor está hablando de todos los chismes en torno a una película que está de moda y que tiene esta polémica. El presidente de Finlandia, y obviamente la cara ya va como para reírse, reaccionando a las buenas noticias diciendo, sí. Next up, here's the president of Brazil. He's speaking about how easy it is to steal sashes from Girl Scouts. Ya, Bolsonaro y un chiste de cómo es fácil robarle, no sé qué son sashes, a las niñas Scouts. El presidente de Alemania, hablando de cuando interpretó al papá de That 70 Show, por el parecido, en fin. El presidente de Latvia Este es el mejor. dice que está hablando en el discurso sobre cómo el bigote envejece después que el resto del pelo. Claro.
he's speaking about looking more like the president of Royal Caribbean Cruise Ya, y ahí Line. está el presidente de Chile hablando de que se parece más al presidente de la línea de cruceros Royal Caribbean. Y ahí como que lo imita. And finally, here's Joe Biden. Y ahora viene Biden. He's speaking about the showcase showdown and getting your pet spayed or neutered. Y eso no lo alcanzo a entender y da lo mismo. Para efectos del gag se entiende. Y eso ha sido como súper comentado. ¿Y qué hizo el presidente Boric? Que seguramente conoce bien a Jimmy Fallon, que es un comediante además como muy de su generación, respondió con humor a través de su cuenta de Twitter, retomando el video donde él aparece y poniendo esto que vemos en días posteados. Yo lo encontré chistoso y hasta un honor, fíjense. Por supuesto que es un honor que Jimmy Fallon haga un chiste contigo, evidentemente. ¿Sí? ¿Es un honor? Por supuesto que es un honor, porque el presidente lo sabe bien. Estas cuestiones se utilizan habitualmente con un trasfondo político. Y era como, miren qué ridículo es nuestro presidente que un comediante se ríe de él, cuando en realidad el humor político es fundamental, y sobre todo... Sí. Hay bien poco humor en un político en país Chile. como Estados ¿Hubo en algún momento humor Sí, político? por supuesto. Bueno, en claro. los años 60, los Sí. años 50. Topase, todo ese tipo de etcétera. cosas. Tal cual. Ahí no se nos cae el carnet. Ya, después de toda esta introducción o de toda esta revisión de esta anécdota, ¿qué podemos decir del manejo comunicacional del presidente en este y en otros temas, Paula? Tú partiste diciendo, Carola, que íbamos a ver lo bueno, lo malo y lo feo de lo que había sido la primera visita, o sea, la primera presencia, la primera vez que el presidente está frente a Naciones Unidas. Yo voy a partir por lo bueno, les dejo a ustedes lo malo y lo feo. No, yo voy a partir por lo bueno. Qué bueno, me encanta. Claro, yo voy a partir por lo bueno. Yo creo que el presidente representa un liderazgo que es súper diferente. Y yo creo que sus equipos y él mismo, o sea, aquí hay una cuestión bien importante, que es cuando tú eres coherente con quien dices ser. Lo que es complejo en comunicación es cuando tú dices ser alguien que tus acciones te desmienten. ¿Se entiende? Entonces yo digo, yo soy la mujer más lisa del planeta. No. Y es como, amiga, tu pelo no es liso, tu pelo es crespo. ¿No es cierto? Ya, bueno. Me impacta que no lo veas. La coherencia en un líder es súper relevante. Entonces él, por ejemplo, no tiene corbata, no se va a poner corbata hasta ahora. Yo solo quiero verlo de smoking. Ese es mi sueño. No, yo quiero ver al presidente de smoking. ¿A ti te molesta que no use corbata? A mí realmente me impresiona la obsesión que tiene la gente con que se corbatee, Boric. Que por qué no fue con corbata a la Hay veces paramilitar. que podría, o sea, hoy día ya parece como una exigencia de él, ¿no? El día que se ponga corbata van a decir, mira, viste, tuvo Sí, que bueno, ponerse corbata. pero para él es Claro, un símbolo y es claudicó. un Claro. símbolo identitario. Y no es tema. Si ustedes se fijan, es tema aquí, pero no es tema allá. Él se presentó con una impecable camisa a propósito del cuello. Yo me acuerdo en Igual esa que nuestro época. Juan Diego, mira, son Yo como siempre me clones. Tal cual. Siempre me preocupo Mira, el Yo cuello. me ¿viste, acuerdo. Juan Diego? Mira, están iguales. me- Están iguales. Te falta la barba oscura nomás, Juan Diego. Gracias, Paula, tan Sí, amorosa, ¿Te tan estás empezando simpática. a mimetizar Sí. con el presidente? Oye, Sí, con la- lo Puedes cerrar otro. un poco la camisa. ¿Se acuerdan de Evo Morales? Sí. Bueno, Allá, en la asamblea. el presidente de Bolivia, Evo Morales, en la Asamblea General, él iba con una chaqueta Chaqueta. de cuero, de cuero. con tejida. Era una chaqueta que Era de tenía como cuero. estas partes de Ah, cuero. yo creí que era de- Pero era una prenda Típica boliviana. súper boliviana y preparada especialmente para él, ¿no? O sea, era una cosa muy elegante también. Lo que pasa es que culturalmente, para la hegemonía cultural, la chaqueta del presidente era rara. Son como los vestimentas de Castillo en Perú, que tampoco es un hombre Pero que hay anda una de... anécdota muy buena que es la cuando García Márquez recibe el premio Nobel y él va vestido con un traje típico que se llama liquiliqui, Ya. que es un traje blanco Claro. con un cuellito así, ¿me entendí? El cero corbata, cero nada. Claro, y una de las cosas, bueno, y bailó cumbia o bailó, no sé, vallenato. Ya. Sí. Y nada, pero él se vistió con su traje típico. ¿Y fue criticado? No creo, porque pasa lo mismo que contabas tú con Evo Morales, que es un traje típico. Elegantísimo, además. Muy claro, elegante. Como los Además, cubanos. son de lino, ¿me entendí? Son Finísimo. una línea. Las claro. camisas cubanas, También. que son camisas bordadas, Guayabera. frescas, Guayabera. guayaberas, con Ya, pero- estas carteritas. Pero más allá de la forma, pues el presidente tuvo, porque lo de Jimmy Fallon es una anécdota, ¿cierto? Pero tuvo distintos foros, distintas conversaciones, distintas bilaterales, una serie de cuestiones. Y empezó también este comentario de
lo duro que se ataca al presidente dentro de Chile y cuánto brilla en el extranjero. Hay periodistas británicos, que uno de ellos trabaja en Chile, otra es editora de Reuters Internacional que vive en Londres, que comentaban entre ellos en las redes sociales qué diferente, cuánta distancia hay en la forma en que es percibido el presidente y cómo es peligrosamente atacado en Chile, decía uno de ellos, versus cómo es percibido afuera y que se ha notado en este foro, por ejemplo. Y tenemos el recorte de Bloomberg que opina que el discurso del presidente Boric fue electrizante. A los 36, el líder mundial más joven electriza la Asamblea General de Naciones Unidas, entrega un discurso apasionado y urge a los líderes globales a ser más responsables de las demandas de los votantes, y abajo se extiende largamente. Y esta editora de Reuters, me acordé de ti, Paula, porque decía, esto es exactamente lo mismo que pasó con Michelle Bachelet, que en su país fue sistemáticamente criticada y afuera reconocida como una líder internacional al punto que adquiere estos cargos tan importantes en Naciones Unidas. ¿Qué pasa ahí? ¿Esto de que nadie es profeta en su tierra? Ahora, ¿O que la mirada externa es mucho más frívola y superficial de lo que pasa en Chile? Es obviamente más de coyunturas muy específicas. Uno está, bueno, de hecho, nosotros o yo me tocó, cuando comentamos el discurso dijimos, oye, qué raro que el discurso haya sido era como para Chile. Uno siempre busca las críticas, uno está en el día a día enfrentado al personaje, entonces tiene los altos y bajos, tiene más cuando llega una persona, un periodista extranjero, lo ve por primera vez, claro, tiene toda la novedad. Si ese mismo periodista extranjero estuviera todos los meses, todos los días del mes mirando al personaje, sabría y podría ser tal vez más crítico. Y eso es lo que yo creo que le pasa al periodismo. Este periodista del Guardian, que se llama Sí. Josh Bartlett y que vive en Chile, decía, efectivamente ha cometido errores por la inexperiencia. Hay una situación, un cuadro económico también que explica naturalmente las críticas que hay al interior, pero iba un paso más allá y yo le encontré razón, claro. Fíjate. Esta crítica que puede incluso ser peligrosa, que lo comentábamos, y que le pasó también a Michelle Bachelet. Bueno, a la presidenta Bachelet en el primer gobierno, la situación era súper parecida, es decir, brillaba internacionalmente, porque era la primera mujer presidenta. No, y una mujer que era la hija de una persona que había muerto producto de la tortura. Claro, tenía una historia personal que yo me acuerdo que había gente que decía que era como una especie de guión, ¿no? De película, porque parecía una biografía increíble. Yo creo, volviendo a la idea con la que partí, que el liderazgo del presidente Boric es un liderazgo que conversa con los tiempos, no solo por lo de la corbata, que la Carola llama un tema de forma. Yo creo que es un tema de forma y de fondo muy importante, porque el presidente lo que hace es que tú con tu ropa comunicas todo a cada rato y eres identitario también. La corbata es un símbolo económico en un punto, y es un símbolo de estatus y es un símbolo de poder. Cuando el presidente no usa corbata, cuando el presidente hace cosas como pedir perdón, y dice, bueno, me equivoqué, el presidente tiene un habla veraz, que es un tema súper relevante en política, sobre todo en el momento en el que vivimos. El presidente es capaz de decir como algo que la presidenta Bachelet también decía, que era como, digo lo que pienso. Hay mucho cuento con, este es un presidente que habla sin filtro. Es decir, hay un lenguaje de la política que suele ser ambiguo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, no o sí. Los políticos suelen estar ahí siempre como un poquito para allá, un poquito para acá. Yo veo en el presidente Boric, y por eso me parece que lo bueno de esto es que es un liderazgo que conversa con los tiempos, que dice las cosas que piensa, que cuando está de acuerdo, que va y le dice al embajador, mire, ¿sabe qué? Puede ser poco diplomático, puede generarle líos, pero nadie podrá acusar al presidente de que tiene un discurso hacia adentro y otro discurso hacia afuera. Oye, eso a mí me parece interesante. A otra de las cosas que pasó ayer, que son las declaraciones que hace el presidente a propósito de los dichos de Javier Velasco, que es el embajador de Chile en España, ¿no es cierto? Porque esto también tiene que ver con el manejo comunicacional del presidente y con sus reacciones. Javier Velasco había dicho en el ¿cómo se llama? El Foro Económico de Madrid, el NEF, creo que se llama, o algo así, que es una instancia muy importante, explicó lo que a su juicio llevó a Chile al estallido del año 2019. Para quienes no han visto esa declaración, aquí hay un extracto. Yo creo que el estallido social del 18 de octubre es una reacción a una situación muy particular de nuestra historia. Y creo que hoy en día no estamos ante un peligro de un estallido
de esas dimensiones. Sin lugar a dudas se pueden producir protestas. Existen sectores que se sienten profundamente golpeados por lo que ocurrió con el rechazo de ese texto constitucional inmensamente progresista que estaba poniendo los ojos del mundo en nuestro país. Pero un estallido de esas dimensiones no es una cuestión baladí. Para que llegáramos a eso, se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad, 30 años de un país percibiendo eso de forma cotidiana. Y en lo que nos encontramos hoy en día es en el camino de salida de eso. Foro Nueva Economía en Madrid. Javier Velasco puede tener un tono que a uno le puede parecer, o a cualquier persona le puede parecer irritante, porque es muy joven, porque es soberbio, que es lo que se ha dicho, ¿cierto? Pero a mí me parece que la frase, si uno la mira y no solamente la lee, porque mucha gente de repente lee y no entiende el contexto en que se dan las cosas, Javier Velasco no dijo nada que fuera falso. Javier Velasco dice, la desigualdad que se fue acumulando en Chile y que se empezó a percibir, tuvo su expresión en el 18 de octubre. Tú puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero es legítimo que un gobierno tenga una visión crítica de lo que se ha hecho. Entonces, lo que yo decía un poco en la empezada también, y me gustaría saber cómo lo ven ustedes, viene una crítica feroz de cómo no se reconoce lo que se hizo en 30 años, de las mismas personas que fueron protagonistas esos 30 años y que fueron capaces de defender lo que hizo y que trataron de subirse al carro de esta nueva generación de izquierda, de no ser críticos con esta nueva generación. Entonces, francamente también, yo entiendo cuando el presidente se enoja y dice, ¿qué es lo que dijo Javier Velasco que no es correcto? Pero el problema es que se enoja. Y se enojó con una periodista de nuevo. Matando a la mensajera. Exactamente. Cuando puede ser, mire, a mí me parece enojoso, que hay miles de formas de responder. No, y además cuando le dice al periodista, a ver, dígame, ¿cuál es la frase? Obviamente la periodista no se sabe la frase de memoria. Entonces es una manera de dejarla en vergüenza. No, obviamente. Tú pero no la vas a tienes saber. escrita, pues. Sí, no, porque tú la escuchas y de ahí sacas una pregunta. A la señora conductora de este programa, a doña Carolita, y la Carolita va a tener su cosa. ¿Se la va a saber? Se la va a saber de memoria, escrita. eso sí. No, bueno, se la va a saber de ¿Sabes memoria. qué? Yo te podría apostar que la periodista de la radio Bio Bio sabía de lo que estaba hablando, sí, pero yo creo que se cabrió. Porque en un momento, tenemos el momento, en un momento ella se queda callada. Y le dice, ¿va a contestar? Y dice, ¿puede contestar al presidente? Da la impresión de que le está diciendo como a alguien, al encargado de prensa, al encargado, como... Sí. ¿Hasta cuándo este tipo de interpelación, si la pregunta es clarísima? Sí. Y a uno le dan ganas de decir, presidente, las preguntas las hacemos aquí los periodistas. Este es un punto de prensa, usted sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Entonces, ahí lo estropea, ahí lo arruina, porque desgraciadamente... No hay para qué enojarse tanto, y además, que se pica pierde. Y menos con la prensa. No, además una persona que es elegida por el pueblo, que está en un puesto, el puesto más importante público. Una de las consecuencias de asumir ese puesto y de haberse candidateado para ser presidente es que tú vas a estar en el ojo del huracán y tienes que responder todas las preguntas de la gente que gobiernas, que te va a preguntar. Los periodistas son de alguna manera los que representan a esas preguntas que se hacen a nivel de país, y yo creo que el presidente tiene que responder las preguntas y no enojarse. Yo creo que un poco en experiencia. Finalmente no... Debe tener mil cosas en la cabeza, que tuvo que mandar a Maya Fernández de vuelta porque el Estado Mayor Conjunto se produjo una filtración de correo electrónico, o tiene el problema con Lucía Damer, que ya vamos a... Si todo eso es comprensible, y uno entiende que es un ser humano. Una agenda bastante súper intensa. Sí, intensa en términos de Nueva York. Vamos al tema de Javier Velasco, Vamos. que es lo que le genera al presidente esta como molestia reactividad. Claro. ¿Sabe usted el contexto? Le pregunta a la periodista. Bueno, yo aprendí con los años, a mí me tocó ser directora de prensa del primer gobierno de la presidenta Bachelet, y aprendí con los años que interpelar a la prensa en un punto de prensa es un error así, pero de manual. Absolutamente de manual. Entonces, cuando ella le pregunta, el presidente le dice, ¿usted entiende lo que me está preguntando? ¿Usted sabe? Le dice, de hecho, la saca el pizarrón. Le dice, y la pregunta ¿cuál es la frase? Le dice, ¿cuál es la frase? Claro, pero ¿por qué tú eres desafiante con la persona que te está haciendo la pregunta? Y después quiero ir al fondo del tema de Javier Velasco, que yo creo que eso es lo que le molesta al presidente. Lo que Javier Velasco puede desatar en la gobernabilidad interna. Veamos el momento en Estados Unidos. Tiempo hemos
Sobre lo primero, ¿qué frase específica le molestó del embajador de España? El tema de los 30 años, presidente, eso ha salido en muchos medios de Sí, comunicación. pero ¿qué frase en específico de los 30 años le molestó? Presidente, el embajador de España dio a conocer en un foro, Sí. se refirió a los 30 años respecto a la concertación, dio una serie de diferencias y profundizó en la desigualdad respecto a el gobierno de la exconcertación. ¿Qué nos puede decir sobre eso? ¿Usted está al tanto de lo que dijo el embajador? Yo estoy al tanto y tengo la transcripción de lo que dijo el embajador en un foro ante la pregunta. ¿Usted sabe cuál fue la pregunta que le hicieron al embajador? ¿En qué contexto se da esa respuesta? ¿Sabe cuál fue la pregunta que le hicieron al embajador? ¿Puede responder el presidente? Es que le estoy preguntando porque acá sucede permanentemente que se busca la peor versión posible de una cuña en específico para tratar de armar un debate y se le piden declaraciones a todo el mundo, y estoy seguro que casi nadie vio el foro en el que participó el embajador de España. Ya. Vale. Paula. Yo voy a hacer, no quiero quedarme en la forma, yo me quiero quedar en el fondo de lo que le pasa al presidente. El presidente está en Nueva York. La prensa internacional lo alaba, lo encuentra joven, ¿Y él sabe que lo alaba? Por supuesto, pues. Por supuesto que sabe. puede, Primero porque claro. es un hombre que ocupa las redes sociales y porque tiene un equipo que lo informa. acompaña y le va diciendo, presidente, mire, tal diario. Entonces, como diría una amiga mía, el ego arribita. En esa lógica se enfrenta al grupo de prensa que lo acompaña y la periodista le dice que están cuestionando su política exterior. Entonces ya le empieza a cambiar la cara al presidente. Y lo segundo, ¿realmente ustedes van a llamar al orden al embajador? Embajador que no es embajador de carrera, que es amigo del presidente amigo. y que por lo tanto seguramente es un embajador que no logra comprender su rol y medir sus palabras. Y que es un afuerino también mirado desde el punto de vista del Y a la gente de diplomático. la Cancillería le debe molestar, porque Yo en esta creo que por ahí cuestión viene- en todas ahí- partes por ahí viene el se tema. cuecenaba, a la gente de la Cancillería le debe molestar que una persona que no es de carrera, que es un nuevito, tenga una embajada tan cotizada como es España. Todo eso son formas. Yo creo que en el fondo, que cuestione su política exterior le debe molestar, porque además la Cancillería está como en un montón de pequeños líos. Sí, po. Se está poniendo como muy en el foco. Pero además porque el tema de los 30 años, internamente en el gobierno, genera una división que es muy notoria. Su vicepresidenta, Carolina Toa, es parte de los 30 años, activamente parte de los 30 años. Su ministro de Hacienda, Mario Marcel, que está con él al lado, negociando todo lo que hay que negociar para reactivar la economía de Chile, es parte activa de los 30 años. Su ministro de Vivienda. Es decir, al presidente lo que le debe molestar mucho es que efectivamente con declaraciones como esa genera un ¡juic! Como el mercurio cuando se rompe el termómetro, que tiene muchas pelotitas, pero hay algo que los une. Y entonces tienes dentro del gobierno dos almas. El alma de los 30 años y el alma de la crítica brutal a los 30 años. Y él dice que ni lo uno ni lo otro. Yo creo que eso, en el fondo, es lo que a él lo irrita profundamente, porque a él le toca administrar internamente estas dos fuerzas que está claro que deben tener harto cabezazo. Claro, harto choque. Juan Diego. Sí, no, o sea, a mí me parece que hay evidentemente una ventana, una falta expertise con el manejo de la prensa de parte de... Cintura. Yo creo, acuérdense, yo creo que de los grandes errores que yo vi, no tanto, bueno, ya más allá de la prensa, era por la utilización que hacía una pobladora cuando en una salida a terreno, en una población o en un barrio, me acuerdo que él utilizó una pobladora que para decir por qué van a la universidad 5 años y hacen preguntas tan tontas. Esa fue también una situación lamentable. Carcajada total, además. Además, sí. Está Sí, bueno, además es con Con esta ridículo. idea de que otro te diga tonta a la prensa. Tú tenés ganas de Claro. decirle tonto, No, y todo, te lo dice jajaja. otro, Claro, pero todos se Claro, burlan. imagínense, claro. es tan tonto que hasta que la pobladora, ¿me entiendes? No, sí, pero la escena es terrible. Y después, obviamente, está la situación cuando antes de las elecciones, en un debate en Canal 7, le da también con un periodista de Bio Bio. Sí, en donde- hay varios de esos ejemplos. Sí, hay como Sí. que el presidente no tiene que relacionarse, enfrentarse o tomarse tan a pecho cosas con la prensa, no son cosas personales. Yo creo que haciendo un resumen de lo que pasó con Javier Velasco,
Yo creo que aquí Javier Velasco evidentemente no genera las simpatías de los miembros de la Cancillería. No. Javier Velasco es un compañero de universidad del presidente Boric, de donde han salido varios personeros. O sea, sabemos que Boric es una persona que viene de Punta Arenas, que llegó a la Universidad de Chile, y es ahí donde se genera su red de grandes colaboradores, como es su jefe de gabinete, que es Matías Mesa, que también es compañero de la universidad, y hay varios personajes que vienen de ese sector. Entonces, para el mundo diplomático debe ser muy molesto de que la puerta de entrada a Europa, que es la Embajada de España, y uno de los grandes inversionistas en Chile, España, tenga un ex compañero de universidad ahí a cargo de embajada. Entonces yo creo que estaban esperando que Velasco hablara para decir, miren lo que hace este joven que sin experiencia, lo que ocurre. Yo creo que había que en otro de los temas complicados para el gobierno, para que avancemos con otro frente, el gobierno confirmó que no hubo nunca un requerimiento de parte del FBI en Estados Unidos para que la ex asesora Lucía Dammert declarara. Lucía Dammert ha enviado a los medios de comunicación una declaración criticando duramente lo que ha hecho el medio Interferencia, dirigido por Víctor Herrero, diciendo que allí se hilaron una serie de mentiras cuando lo tratan de involucrar con un ex zar antidrogas mexicano que hoy está preso por ser parte precisamente de un cartel y estar vinculado al narcotráfico. Culpa directamente al medio de haber inventado esto, que esto es una operación para perjudicarla, y sale el desmentido, digamos, en todos los medios de comunicación con el mensaje que envía el gobierno de Chile, que se involucra además en esta cuestión. No, además el gobierno de Chile, eso es muy porque el primer comunicado de la Cancillería no hacía ninguna alusión a Lucía Dammert y más bien trataba de, digamos, apiarse con lo que pasaba con Pablo Narváez y Antonio Rejola. Pero bueno, hay una historia antigua entre el director de Interferencia, que en un minuto ayer, de manera confusa, dijo que habían bajado mucho las suscripciones con esta noticia falsa, porque él dice que es efectivo lo que plantea y que el gobierno ha montado una noticia falsa y que mucha gente se desuscribió de este medio independiente, por lo cual iban a tener que bajar la cortina. Pero... y también está lo de la Pablo Narváez, que dice que va a presentar una demanda. Ah, ya, eso no lo sabía. Sí, Pablo Narváez comunica de que va a tomar medidas judiciales, dado esto, debido a que se ha manchado su nombre y que va a ir a tribunales para resolver y seguramente Lucía Dammert también, porque ya lo había anunciado. Solo para terminar con el contexto de lo que está pasando y poder explicar de dónde creemos nosotros que viene todo este asunto, hay que decir que Víctor Herrero después dice, no, en realidad no vamos a cerrar nuestras puertas, vamos a seguir trabajando, pero le pega duramente al gobierno. Dice, felicitamos al Partido Comunista y al Frente Amplio, al interior del gobierno, por permitir o facilitar que cierren los medios independientes y, digamos, favorecer a los medios de comunicación tradicionales de la derecha. En general, a la gente le interesa, muchas gracias Paula, acá está. Agrégale eso además. El presidente Gabriel Boric sí sabía que Lucía Dammert tenía que declarar ante el FBI, incluso antes de que éste la nombrara jefa de asesores, declara la ex subsecretaria de Prevención del Delito, Katy Martorell, previo al desmentido de Estados Unidos. Este es otro elemento, un elemento que también se suma, porque no proviene de Interferencia, sino que proviene de una exfuncionaria del gobierno anterior. En noviembre del año pasado, ustedes se acordarán que estaba en plena campaña presidencial antes de la primera vuelta, y Gabriel Boric tenía que participar de un debate. A los primeros días de noviembre se tuvo que ausentar porque había tenido sintomatología COVID y luego se había hecho un PCR y le había salido positivo. En ese momento se publicó en este medio de Interferencia que el presidente tenía desde antes la información de que era PCR positivo y había ido al lanzamiento de su programa. Y acompañó esta declaración, esta crónica, con un elemento que es que en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile se había realizado el PCR, el entonces candidato Boric, y que habían tenido acceso a esa información. El Hospital Clínico de la Universidad de Chile sacó, tenemos ese material para que lo vayamos poniendo, sacó un comunicado donde desmiente esta información. Todo esto en noviembre del año pasado. Y Lucía Dammert, que era entonces, digamos, funcionaria de la campaña, o qué sé yo, estaba acompañando, trabajando para Gabriel Boric en la campaña, tuitea lo siguiente. Vamos a ver el tuit de Lucía Dammert. Interferencia. Nunca mejor elegido el nombre de un medio que no busca informar ni entregar seriedad a un debate, solo interferir. Una lástima. Uno podría encontrar acá, si es que la historia y las tramas fueran lineales, porque las tramas nunca son del todo lineales, el origen quizá de una animadversión del medio o de una cierta fijación, enemistad, que termina entonces en
este reportaje que involucra a Lucía Dammert en algo que el gobierno de Chile desmiente y la propia afectada desmiente. Como estamos en el contexto de la gira, claro, este es un tema que el gobierno hace un comunicado que firma Presidencia diciendo que preguntaron en Estados Unidos y que desmienten que la ex directora de asesores o jefa de asesores del segundo piso fuera a ser llamada por el FBI. Y lo hace estando en Estados Unidos. A mí eso me llama la atención, por ejemplo. Yo creo que Lucía Dammert pidió eso, bueno, estamos en pura elucubración, pero yo creo que hay una molestia muy seria, porque además coincide, y ahí se produjo una cosa que a mí me pareció muy mal gusto y que da a interpretaciones, que es el hecho de cuando ella sale, se sale esta noticia, entonces la idea es que ella sale por irregularidades, por estar vinculada. Además, al narcotráfico. Ha sido muy mala leche porque porque habla de que esto demuestra que ella trabajaba con la persona que está siendo investigada por narcotráfico, cuando ella era una asesora de una institución. Claro. No era, esa institución puede haber tenido una cabeza, pero obviamente esa cabeza no tiene por qué decidir quiénes son los asesores. Entonces vincula directamente a Lucía Dammert con él. Entonces, ante lo cual, la salida de ella el viernes pasado se ve como una salida por este conflicto que tenía con la justicia estadounidense. Y yo coincido contigo que a mí me extrañó y me llamó mucho la atención el hecho de que la presidencia se metiera en este tema y diera a conocer un comunicado de prensa en donde se desmiente categóricamente de que el FBI hubiera querido interrogar y que ellos habrían, y como dices tú, están en Estados Unidos, entonces... Ahora, es una manera, yo lo veo como una manera del gobierno explícitamente de dejar claro que en el equipo del presidente no hay nadie que pudiera estar vinculado con temas de narcotráfico. O sea, si ustedes se dan cuenta, lo que hace Interferencia es levantar la sospecha contra una persona que trabaja en temas de seguridad, que ha venido trabajando durante muchos años, que es la jefa de asesores del presidente de la República. Le apunta a ella, dice que la van a llamar a declarar. La presidencia hace las averiguaciones que tiene que hacer en Estados Unidos y desmienten que esto sea así. Hasta ahora. Piensen si ella no fuera quien es, si hubiera podido defender su honra frente a una situación como esta. Pero el daño igual está hecho. Claro, es que eso es lo que te quiero decir. Lo que uno se pregunta, Paula, es que los medios de comunicación tienen todo el derecho del mundo a investigar y uno no tiene por qué partir de la base que es para destruir a las personas o porque tiene una animadversión con ellas. Lo que pasa es que Interferencia no ha podido sostener con pruebas que esta acusación es verdadera. Solamente la acusación es verdadera, nosotros la sostenemos, vamos a tomar incluso acciones legales contra esta noticia falsa del gobierno, que es desmentirla, y sin embargo pasan las horas y no hay algo que corrobore esto. Y cuando esto se conoce en primera instancia, cuando sale Lucía Dammert, muchos nos preguntábamos de dónde vino este golpe. ¿Quién filtró esta información para dañar de esta manera a una profesional como Lucía Dammert? ¿Vino del mismo segundo piso? ¿Vino desde el entorno del presidente? Todas son cosas que se hablan en los círculos políticos, ¿cierto? Y que fue una manera de derrocarla definitivamente. Y el elemento Catherine Martorell viene también a enredar aún más las cosas. Una exfuncionaria de gobierno del gobierno anterior que dice el presidente Boric sabía que Lucía Dammert en el viaje a Estados Unidos tenía que declarar ante el FBI. Pero además subsecretaria del Interior, o sea, subsecretaria de Prevención del Delito. De Prevención del Delito. Es decir, las posibilidades de que tú tengas fuente, información con el FBI son muy grandes. No, yo quiero agregar que en el caso de Interferencia, ¿se acuerdan que ellos hace unos meses atrás hablaron de un general de carabineros que era de la Dipolcar, Lopresti, exacto, Lopresti, que decía y lo acusaba. Ellos transcriben todo un diálogo. Claro, y lo acusaban de que este general estaría entregándole información parcial al presidente y de alguna manera era un general que le informaba algunas cosas al presidente, pero en realidad le informaba otras cosas a otras fuerzas políticas. Que lo quería boicotear. Cuando se le preguntó, el medio dijo que venían nuevas informaciones a propósito de lo mismo. Y nunca hubo nuevas informaciones. Entonces hay un estándar para la prensa que es súper relevante porque vivimos momentos en que cualquiera dice cualquier cosa. ¿Cuál es la gracia de los medios de comunicación? Y Juan Diego en esto nos puede dar una charla
larga, ¿no? Es que un medio de comunicación serio confirma las fuentes, Sustenta sus denuncias, abre el espacio para que hablen todos los involucrados, pero además tiene curatoría de contenido. Es capaz de decir, esto que me están diciendo, más o menos es cierto. Yo voy a tener a mis fuentes a mano, pero lo que me están, muestro documentos, entrego. Aquí lo que vemos es una cosa rara. Yo esto lo encuentro súper, yo creo que va a dar para largo, pero lo encuentro súper, súper raro. Oye, viene llegando de Londres, después de 5 años viviendo allá y con su doctorado bajo el brazo, o casi. Noam Titelman, seguramente ustedes lo recuerdan como uno de los líderes estudiantiles de la generación que ahora gobierna. Vamos a conversar largo y tendido con él sobre su amistad con el presidente, cómo ve al gobierno, cómo ve el momento económico y el momento político en días contados. Antes, Juan tiene algo de contar. De regreso en Días Contados, saludamos a nuestro invitado Noam Titelman, ex dirigente estudiantil, economista de la Universidad Católica, magíster en investigación social por la London School of Economics y ahora con tu doctorado bajo el brazo, Noam, después de 5 años o no todavía. Bienvenido. Muchas gracias. Casi, ya lo envié, me falta la defensa todavía, así que va quedando poquito. Y llegaste hace 2 semanas a Chile, votaste en el plebiscito desde Londres. Sí, tuve la experiencia de votar en el extranjero. La verdad que es una experiencia bien bonita porque llegan chilenos de todo Reino Unido, porque solo se puede votar en Londres, y nos juntamos, hay, qué sé yo, actividades, asados, incluso a veces para celebrar. Realmente es muy bonito. Y entonces llegas a Chile después de 5 años. ¿Qué tan cercana es tu relación con el presidente Boric? Porque hace 10 años, un poco más, tú eras presidente de la FEUC, cuando era presidente de la FED, y ahí hicieron una collera importante cuando se dio el movimiento estudiantil tan significativo. ¿Mantienen relación y amistad hasta el día de hoy? Sí, a ver, yo creo que para los dos ese fue un año bien importante, también el 2011 nos marcó mucho y en ese momento teníamos... compartíamos mucho tiempo juntos y creo que se armó una amistad interesante. Además, compartíamos un amor por la literatura. Yo también estudié letras y el presidente tiene mucho interés en la literatura. Pero claro, la vida nos llevó por caminos distintos. Él se fue por la vía más política y yo me he ido más por la vía más académica. Siempre fui un ñoño de corazón, la verdad. Y siempre me he sentido más cómodo leyendo libros que manifiestos, quizás. Y creo que todavía mantenemos ciertamente buenas relaciones, pero 5 años viviendo afuera... tampoco he estado tan cerca del presidente en todo este tiempo. ¿Tú opinaste que el apruebo falló en ofrecerle al país una ruta o un camino pensando en el 2030 o el 2040? Profundicemos un poco en esa idea. ¿Por qué crees que la diferencia fue tan grande entre el apruebo y el rechazo? Sí, mira, yo creo que la pregunta que todos nos hicimos en un momento fue ¿qué pasó, qué se hizo tan mal que el rechazo haya perdido incluso en lugares icónicos como en Petorca, en Quintero, Puchuncaví, o en comunas con alta presencia de población indígena, como en Tirúa, siendo que el texto contenía cosas que parecían ir directamente dirigidas a demandas históricas de esos grupos. Y lo que yo creo que pasó y que se refleja en algunas investigaciones, por ejemplo, investigaciones de la plataforma Telar, que ha hecho distintos tipos de investigaciones en terreno. Y esta plataforma lo que investigó es que, por ejemplo, en Quintero Puchuncaví, que cuando uno escucha hablar de Quintero Puchuncaví, inmediatamente piensa en la zona de sacrificio medioambiental. Y resulta que cuando fueron para allá y le empezaron a preguntar a la gente cuáles eran sus prioridades, la primera prioridad era salud, o la que aparecía con mayor menciones. Después aparecía medio ambiente, pero muy cerca de pensiones y estabilidad laboral. Y además aparecían otros temas como narcotráfico, alcantarillado, transporte público. Y lo que está detrás de eso es que las personas y las sociedades somos muy complejos. Y en cambio los activistas normalmente hacen activismo para una causa particular, que es natural, es parte de la forma de funcionar el activismo. Y en la Constitución me parece que uno de los problemas que hubo, entre muchos otros problemas, porque si se pierde por 24 puntos, obviamente hay muchas cosas que podemos entrar a discutir, pero uno de ellos fue que la sumatoria de muchas demandas distintas no es lo mismo que un gran proyecto país. Y yo creo que eso fue algo que costó mucho lograr en la convención, y si uno mira después la franja de la prueba, esto quizá es una expresión más mundana de esto, pero uno en la franja de televisión de la prueba era una cacofonía de mensajes distintos que parecían que no estaban pegoteados con chicle. Y en cambio el rechazo me parece que logró tener un mensaje más coherente, más claro, y eso creo que es una expresión de eso, y explica por qué gente en Petorca, por ejemplo, hay una crónica de La Tercera donde mostraban mucha gente movilizada, por ejemplo, con el tema del rodeo.
Entonces puede la gente, campesinas, claro. por ejemplo, y la misma persona que puede estar preocupada por el agua, también puede estar preocupada por el rodeo. No son monotemáticas, no son contradictorias. Y las personas y la sociedad son más complejas. Y ahí quizá entramos a un punto más estructural de la convención, que me parece que la gracia de los partidos cuando funcionan, podemos entrar a discutir si los partidos que tenemos hoy en día funcionan en ese sentido, es que logran agregar distintas demandas. Logran en el mismo partido puede haber militantes cuya primera prioridad sea el tema del agua, pero puede haber otro que su primera prioridad sea el rodeo, y puede haber otra que su primera prioridad sea el empleo y el crecimiento económico. Y un partido, en teoría, si funciona bien, debe ser capaz de dar un proyecto en conjunto. Y yo creo que eso faltó mucho en la convención. Yendo un poco más atrás, tú eres uno de los fundadores del Frente Amplio. ¿Militas actualmente en alguno de los partidos del Frente Amplio? En Revolución Democrática, sí. En RD. ¿Cómo ves a tu generación en el gobierno? Sí, ha sido interesante eso. Es bien increíble, ¿no? Yo creo que para todo el mundo ha sido sorprendente ver una generación que tan rápidamente, ¿no?, llega al centro del poder, ¿no? O sea, si me preguntas a mí si hace 10 años yo imaginaba que esto hubiese pasado y que teníamos generaciones en la moneda, a esta generación yo no lo hubiese imaginado. Fue todo muy rápido y yo creo que todavía hay cierto vértigo por la velocidad en que ocurrió todo esto. Creo que hay una exigencia, una demanda muy fuerte a que esta generación alcance y logre cosas, y creo que esa exigencia no puede reducirse al ámbito generacional. Entonces, yo no puedo negar que hay un elemento generacional en esto, evidentemente, pero creo que justamente el mayor desafío que se le presenta a esta generación es dejar de hablar de la generación. Yo creo que un gobierno no puede ser un proyecto generacional. A la gente al final lo que le importa es qué se va a hacer con el tema de orden y seguridad pública, el costo de la vida, el proceso constituyente, no el año en que nació el ministro o la ministra o el presidente. Y el tema de la escala de valores que menciona Giorgio Jackson, que es un ejemplo súper concreto de lo que estás diciendo, ¿qué opinión tiene? No, evidentemente fue un error, el propio ministro. ¿Pero es un error o es algo en lo que él cree, y no solamente él, sino más gente, no solo el Frente Amplio, o más bien específicamente de Revolución Democrática, pareciera creer fervientemente? Mira, cuando el presidente, en ese momento candidato, se dirigió a la democracia cristiana para pedirle su apoyo para la segunda vuelta, hizo una carta bien interesante, ha sido mea culpa en esa carta. Y una de las frases que yo creo que no se ha repetido con suficiente énfasis, que aparece en esa carta, es que la soberbia generacional es una mala consejera. Y yo creo que sin duda ha habido ciertos espacios de soberbia generacional y sin duda uno de los desafíos, si se quiere hacer un gobierno a la altura de lo que esperan los chilenos, es dejar atrás esa soberbia. Y yo sinceramente veo un esfuerzo en el presidente históricamente, no solo desde ahora. Yo creo que una de las razones por la que llegó a la moneda es que fue siempre quizás el pionero en su generación de darse cuenta de que había que dar ese paso. Y parte de lo traumático quizás de pasar de oposición a gobierno es justamente superar esa soberbia, porque realmente no hay nada esencialmente virtuoso ni en ser más joven ni ser más viejo. Incluso creo que uno de los desafíos de los más jóvenes es adquirir esa experiencia que uno tiene con los años y algo que hay que aprender de los que llevan más tiempo ahí. Y si uno mira el último cambio de gabinete, además, yo creo que hay otro fenómeno interesante, porque los últimos 10 años los debates de la izquierda y la centroizquierda han estado francamente intoxicados por esta disputa generacional. Porque más allá yo creo que hay una discusión legítima, un debate legítimo sobre los 30 años, sobre qué pasó ese tiempo, pero eso es muy distinto a la identidad generacional. Y lo que pasó en el cambio de gabinete, que me llamó mucho la atención, es que si uno ve la figura de Toá y de Analía Uriarte, son una generación que ha tenido poco espacio en este debate. Y parte de la dificultad que ha habido es que ha sido un debate entre la generación millennial y la generación boomer, si se quiere. Y la X quedó ahí. Y esta es la generación X, que yo creo que una de las dificultades del diálogo generacional ha sido ese vacío de la generación X, y que por fin me parece muy bien que tenga este espacio y ojalá siga teniendo más espacio todavía en el debate público. Y sin embargo son evidentes las diferencias al interior de esta doble coalición de gobierno, lo cual no es raro, pero es un tema que hay que atender para darle mejor gobernabilidad al país. Y que para entrar en una materia que quizás tú tengas una opinión, se puede ejemplificar en la posición frente al TPP-11, ¿cierto? No solamente del Frente Amplio, porque también el Partido Comunista está muy en contra. ¿Cómo ves este debate de algo que no está en el programa? El presidente ayer desde Estados Unidos dijo, efectivamente no está en el programa, pero de un gobierno que también tiene voces al interior que dice, bueno, tenemos que avanzar en esto, y se convierte en una especie de piedra de tope. Sí, a ver, me parece que hay dos temas. Uno tiene que ver con las coaliciones y otro tiene que ver con el TPP en particular. Entiendo. Con las coaliciones, bueno, yo vengo
planteando esto hace mucho tiempo, pero en realidad me parece increíble que todavía no hay un nombre para la coalición de gobierno. Todavía hablamos de las dos coaliciones y en la práctica, una vez que entraron a gobernar juntos, hay una coalición que tendrá sus divisiones internas, pero teniendo tantos nombres que al final uno hasta se le olvidan, entre Convergencia Progresista, Socialismo Democrático, Frente Amplio, Aprodignidad. en fin, hay una cantidad increíble de nombres y no le han puesto un nombre a esta coalición de gobierno. Yo creo que es un síntoma de un déficit que sin lugar a dudas le complica la gobernanza. ¿Sí? El signo de los tiempos políticos que estamos viviendo hoy día en Chile es el de la fragmentación. Y justamente para combatir esa fragmentación necesitamos tener mejores y más consolidadas coaliciones. Y yo creo que es un desafío, y hay un desafío en particular para los partidos. Entonces yo diría, primero que todo, creo que el Frente Amplio hace rato debe haberse consolidado como un partido y no distintos partidos. Para la mayoría de los chilenos no conocen ni le interesan las siglas que lo componen al Frente Amplio hace rato. El Frente Amplio funciona como un partido. Y además me parece que debería haber una coalición de gobierno y me parece que los parlamentarios de esa coalición deberían mostrar un mínimo de lealtad con los que están hoy día gobernando. Y en ese sentido, si es que el gobierno decide plantear, si el gobierno plantea que tiene como prioridad avanzar en algún tema u otro, me parece importante que sus parlamentarios lo apoyen. Y con respecto en particular al TPP, el TPP-11, uno de los problemas que ha habido en esa discusión es que originalmente estaba el TPP-12, que era un acuerdo en el que participaba Estados Unidos, y efectivamente en cualquier acuerdo internacional hay costos y hay beneficios. Y en ese momento había algunos costos bien importantes en términos de derechos intelectuales. Había una exigencia en términos, por ejemplo, de patentes de semillas, de medicamentos, del uso del Internet, que fueron muy controversiales. Y tan controversiales fueron que cuando Estados Unidos se sale y se llega al TPP-11, se sacan todo eso. Y yo quiero insistir en eso porque hay mucho del debate que está contaminado por fake news, ahora que están tan de moda las fake news, donde insisten en cosas que hoy día no están en el TPP-11. Por eso me parece legítimo también que pueda haber personas que, a diferencia de lo que ocurría con el TPP-12, estén a favor del TPP-11. Y el tema que va quedando todavía en discusión tiene que ver con los tribunales que definirían en casos de diferencias que se hacen en esos casos, digamos. Ya hay ciertos grupos que reclaman que los tribunales ad hoc que están en el TPP-11 fallarían de una manera muy pro-empresa y que se puede solucionar eso por algo que tiene un nombre medio ciútico, los side letters. Que, por ejemplo, Nueva Zelanda, que también es un firmante del acuerdo, también tiene sus propios side letters. A mí me parece que eso es razonable, es parte de la discusión, no me parece que haya algo intrínsecamente malo. Lo preocupante sí es que se ocupa como excusa para no firmar, que yo creo que ese es otro tema. Pero sí, junto con firmar, porque me parece que ya a esta altura pareciera ser que no hay razones de términos de un análisis costo-beneficio para oponerse, es razonable negociar estas side letters también. O sea, el presidente tiene que ser ultra pragmático y olvidar al diputado Boric que votó en contra del TPP-11 en la Cámara Baja. Cuando se llega a la moneda, se es gobierno de todos los chilenos y de todas las chilenas. Y eso muchas veces significa querer más a ese pueblo, incluso que la identidad propia o la ideología propia o incluso la historia propia. ¿Y eso lo entiende el presidente, Noam? Yo he visto varios gestos del presidente, en particular me pareció muy interesante cuando tomó esta idea del habitar la república, que van en esa línea. Y yo recuerdo cuando Íñigo Orejón llegó una vez a una actividad que había organizado Revolución Democrática y uno de sus mensajes principales es que a la izquierda a veces le toca aprender a quererse menos a sí misma y más a ese pueblo. Y creo que gobernar muchas veces tiene que ver con eso, con tragar varios sapos, incluidos, por ejemplo, esos sapos de la historia, de la identidad, por el beneficio de la mayoría del pueblo y de los que están finalmente siendo representados por ese gobierno. Si eso es así, si el presidente lo entiende, ¿no será que entre sus cercanos no hay la misma comprensión? Yo diría que efectivamente hay quienes no han dado ese paso o le ha costado más dar ese paso, pero la fuerza de los hechos lo empujan para allá. Y sobre todo después de lo que ha ido ocurriendo en los primeros meses de gobierno, donde claramente uno ve una ciudadanía que tiene prioridades en términos de orden y seguridad pública y en términos del alza del costo de la vida, en un momento económicamente súper complicado, de bajo crecimiento, no solamente en Chile, en todo el mundo. Bueno, la realidad nos está empujando a avanzar en ciertos temas, como por ejemplo temas de orden y seguridad pública, pero también maneras de incentivar la inversión y el crecimiento, porque estamos en una realidad económica mundial distinta a la que estábamos hace algunos años atrás. Bueno, vamos a seguir la conversación en el mesón junto a Paula Walker y Juan Diego Montalva. Este es un presidente que apuesta por las transformaciones sociales, pero tiene una serie de limitaciones y además
un plebiscito hace 2 o 3 semanas que también obviamente redefine su rumbo político. Recordemos cómo abordó este asunto el presidente ante la Asamblea General de Naciones Unidas y seguimos en la conversación con Donald Titelman. Mi opción personal en ese plebiscito fue de aprobar la propuesta que nos hacía la Convención, pero el resultado fue en contrario. Algunos han querido ver el resultado del plebiscito como una derrota del gobierno. Y con toda humildad quiero hoy día decirles a estas Naciones Unidas que nunca un gobierno puede sentirse derrotado cuando el pueblo se pronuncia. En democracia, la palabra popular es soberana y la guía para todo momento. ¿Pero por qué les hablo de esto? Porque a diferencia del pasado, en que las diferencias en Chile fueron resueltas a sangre y fuego, hoy las chilenas y los chilenos acordamos enfrentar de manera democrática nuestros desafíos. ¿Tiene o no tiene razones el gobierno para sentirse derrotado después del resultado del plebiscito, no, Titelman? ¿Cómo lo ves tú? Me gustó la manera en que lo planteó el presidente. Yo creo que la manera en que efectivamente un gobierno democrático dice abordar el resultado de cualquier plebiscito, que habla el pueblo y habrá que obedecer la decisión de ese pueblo. Ahora también, sin lugar a duda, este no era el escenario que estaba esperando el presidente y el gobierno en general. Y creo que también, junto con ese reconocimiento de que hay que saber escuchar a lo que dice el pueblo cuando vota, también hay un esfuerzo importante para enmendar rumbo. Me parece que, sobre todo pensando en la nueva izquierda, en ese mundo que gira en torno al presidente, ¿qué ocurrió que llevó a ese nivel de rechazo? Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos para ver hacia dónde avanzar en esta discusión constituyente que no termina ahora. ¿Y te pareció bien que hablaras de ese tema en un discurso de Naciones Unidas, de ese tema tan de política interior? Sí, a ver, siempre en todos estos discursos de los presidentes en la ONU tienen dos públicos, ¿no? El público internacional y el nacional, y eso es igual en todos los discursos. Pero además en este caso hay una particularidad, porque me parece que el proceso constituyente chileno sí ha traído mucho interés internacional. Y la típica pregunta que hacen de todas partes es ¿qué ocurrió? O sea, porque todos habían llegado estas noticias, primero del estallido, después del plebiscito de entrada y la victoria del 78%, y de repente encuentran este contundente rechazo. Hay mucha curiosidad, a mí no me sorprendería si al propio presidente se lo van a haber preguntado en distintos momentos. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó eso? Sí, eso lo dice mucho, lo comentan así, ¿no? Buenas noches y gracias por acompañarnos. Comentan mucho que internacionalmente le preguntan al presidente, básicamente pensando en el malestar, que es algo que lamentablemente compartimos todos los países, y bueno, y ese malestar cómo se conduce. Y se saluda con mucha satisfacción que Chile haya sido capaz, y el presidente lo repite muchas veces, de enfrentar este malestar con más democracia, y en el discurso lo menciona, y no a sangre y fuego como había sido en el pasado, ¿no es cierto? Yo te quería preguntar, por los 30 años, para ti, ¿qué son los 30 años tan vilipendiados y que tanta diferencia genera justamente entre las generaciones que hoy día están en la moneda? Sí, me parece que es un poco difícil hacer un juicio sin ningún tipo de matices y distinciones y diferencias, y muchas veces el debate cae en ese tipo de caricaturas. Son 30 años donde pasaron muchas cosas, ¿no? Para empezar, hubo gobiernos de distintos signos, de distintas coaliciones, pero hay algunas cosas que son innegables. O sea, la reducción de la pobreza que se logró en ese periodo, el crecimiento económico en general, se redujo la pobreza en cerca del 80%, y cuando eso pasa es otro país, ¿no? Y al mismo tiempo también parece difícil negar que quedaron muchos pendientes, en particular temas de desigualdad, temas de incorporación de grupos marginados de la sociedad. Por ejemplo, lo que todavía estamos discutiendo en estos momentos con la relación entre Chile y los pueblos originarios es un tema que también se arrastra no solamente de 30 años, sino de mucho antes también. Y en general diría lo que no hemos logrado es dar ese debate en un sentido crítico, pero con cierta justicia, ¿no? O sea, sin caer en las caricaturas. Y me parece que al mismo tiempo ha sido uno de los grandes desafíos para la generación que hoy día está en el gobierno, reconocer que en algunos momentos la soberbia generacional, como la llamó el propio presidente cuando pidió el apoyo a la democracia cristiana, hizo caer en ese tipo de juicios
excesivamente caricaturesco, como inevitablemente ocurre cuando se cae en esa soberbia. Y ahora el desafío es mirar es cómo se construye hacia adelante con gente que antes estaba en veredas opuestas, ¿no? que tenía una visión distinta sobre esos 30 años. Pero ¿Cuáles que hoy día, serían las veredas opuestas? me parece que había un ejemplo. Sí, me parece que la tensión que en su momento había en la relación entre el laguismo de algún sentido y el presidente Boric en el juicio sobre el gobierno de Lagos, y que ha ido, digamos, resolviéndose en el camino, andando, ¿no? Y me parece que un gesto relevante ahí fue el apoyo del presidente al presidente Lagos, al presidente Boric en segunda vuelta, de ir enmendando ese rumbo, ¿no? Ese camino, ese diálogo, que no significa estar de acuerdo con todo, pero que, por ejemplo, significa que se puede tener una posición crítica con el crédito conal del Estado, que es una de las cosas que más se critica de ese gobierno, y al mismo tiempo reconocer el avance tremendo que significó terminar con los senadores designados, y en fin, un montón de otras cosas que se hicieron durante ese gobierno. No, un tema que conversamos antes del programa que me interesa tocar, que es el hecho de tú como judío, ¿no? ¿Cómo ves la polémica que se produjo por no recibir las cartas credenciales de parte del embajador el día jueves pasado? ¿Cómo analizas tú esa coyuntura, ese caso específico y cuál es tu opinión respecto al tema? Sí, permítame nomás partir diciendo que yo intento separar mi ámbito privado del ámbito público. Yo entiendo mi religión como una forma de ver mi vida, mis relaciones personales. Tú eres practicante, tu papá y tu mamá son judíos. Sí, y más bien lo que veo acá es una discusión política. Y yo trato de distinguir esos dos espacios porque me parece que es importante y mucho más productivo hacerlo también. Y en este caso en particular, yo creo que hay dos cosas ocurriendo, ¿no? Una es una denuncia necesaria y legítima al atropello a derechos humanos que se cometen en territorios ocupados hoy día, además de la necesidad de avanzar hacia una solución de dos estados, como dijo el presidente en el discurso en torno a las fronteras del 67. ¿Tú crees que él en el discurso de Naciones Unidas acierta o logra aclarar un poco el punto? Absolutamente, porque deja muy en claro que hay dos cosas distintas, que uno es el derecho del pueblo palestino a tener un Estado propio y de no vivir la ocupación de otro Estado, y la otra es el derecho también de Israel a vivir en paz dentro de sus fronteras y reconocidas internacionalmente. Pero toda esa discusión, que es una discusión tremendísima, que de hecho recuerdo una entrevista de Bill Clinton que decía como uno de sus mayores fracasos, uno de sus mayores mea culpa de su gestión fue no haber logrado solucionarlo. Teniendo todo eso presente, aún así me parece que fue un tremendo error no haberle aceptado las credenciales al embajador, que terminó desviando el foco de la discusión de fondo, que es ser esta, hacia romper un código de diplomacia. Y además, el mundo de internacionalistas que llega con Boric a la moneda tiene como filosofía de relaciones internacionales una política exterior feminista, turquesa y basada en el multilateralismo. Esto no tiene nada que ver con el multilateralismo, lo que pasó con el embajador, ¿no? Y además pensando en Chile, que es un país de tamaño mediano, si Estados Unidos, digamos, con Bill Clinton no lo pudo hacer, tampoco lo va a hacer solo Chile, y si tiene algún espacio donde puede intervenir en esta discusión, es en los espacios multilaterales, como la ONU, como en otra instancia, y para eso es súper importante mostrarse como un país a la altura de las relaciones diplomáticas internacionales que se requieren. La canciller y la subsecretaria han pedido varias disculpas sobre eso, que me parece que estuvo muy bien. Las disculpas fueron aceptadas por el embajador y la Cancillería. Me parece que por suerte no escaló este incidente y me parece muy bien, y ojalá se pueda avanzar ahora en estos otros temas que son mucho más relevantes, que son los temas de fondo. ¿Paula? El presidente en el discurso de Naciones Unidas hace una frase que nos pareció a los tres súper interesante. Él habla de que es distinto ser activista en la calle que ser un vocero del descontento que administrarlo. Y finalmente buscar solución, claro, bien, porque yo lo dije sin frasearlo. Es decir, es más fácil ser el activista del malestar en la calle y luego cuando pasas a ser el solucionador. Y el solucionador debiera ser un gobierno con políticas públicas que marcan diferencias con las políticas públicas de los 30 años que tanto molestan, que son los precedentes. ¿Tú cómo ves el tema de las políticas públicas del actual gobierno? Sí, me parece que hay dos elementos, ¿sí? Porque uno tiene que ver con
La dificultad de cualquier activista, o incluso diría que la diferencia entre ser un diputado y estar en la moneda, que es el hecho de que ya no se representa una sección o un segmento de la sociedad. O sea, un dirigente estudiantil representa en última instancia a los estudiantes y un presidente se representará a todos los chilenos y chilenas. Y eso significa tener mucho más oreja, mucho más disposición a escuchar, a incorporar incluso al adversario. Y la otra es que en Chile llevamos al menos una década donde la crítica a la élite política, a la dirigencia, no ha encontrado un camino que le permita solucionarse o al menos generar confianza suficiente para relegitimar la representación. Y yo lo veo muy marcado en algunos datos de las encuestas que creo que cristalizan esto con mucha claridad. Hoy día, aproximadamente 22% de la población, según la CEP, se identifica con cualquier partido político y alguna vez eso superaba ampliamente el 50%. No solo eso, hoy día 2/3 de la población ni siquiera se identifica en el eje izquierda-derecha. Y según el último Latinobarómetro, 86% de los chilenos considera que se gobierna para la élite y no para el pueblo, que es la cifra más alta de la que hay registro para Chile. Entonces, ese malestar, para usarle los términos del presidente, es un malestar que no ha encontrado una canalización política institucional. Y creo que uno de los desafíos a los que se ha enfrentado esta generación ahora en el gobierno es que son apuntados con el mismo dedo que en algún momento ellos utilizaron para apuntar. Que al final son apuntados por igual y las personas en la calle no hacen mucha distinción si ese partido es un partido de los 30 años o un partido nuevo, en definitiva. Y con respecto a las políticas públicas, la pregunta sobre las políticas públicas, en alguna medida esto creo que encaja en la típica crisis de los países de ingreso medio, ¿no? Que muchas veces las instituciones que le permiten a los países pasar de un país de ingreso bajo, como era Chile hace 30 años, a un país de ingresos medios, esas mismas instituciones son las que funcionan como cortafuego para avanzar a ser un país de ingresos altos. Y eso muchas veces significa cambiar la forma en que se hacen las cosas, significa incorporar a mayores segmentos de la sociedad en la toma de decisiones. Muchas veces lo que ocurre es que para que los países pasen de ingresos bajos a ingresos medios, lo más importante es la estabilidad. Pero esa misma estabilidad a veces descansa en instituciones que están cooptadas por ciertas élites y esa misma cooptación no permite dar el siguiente salto. Y ahí hay, creo que, reformas fundamentales en Chile en términos tributarios para que esa élite aporte más al bien común, en términos de educación, pensiones, en fin, uno puede pensar en muchas instancias donde falta ese salto. En otras palabras... Pero tú no ves el salto todavía. Falta mucho, yo creo que todavía nos falta mucho en esa dirección, pero lo que quiero decir con esto es que más allá del juicio que se tenga sobre los 30 años, lo claro, lo evidente es que seguir haciendo lo mismo, volver, si se quiere, al 17 de octubre del 2019 no es una opción. Hay que hacer algo distinto de lo que hemos hecho hasta ahora si queremos tener un resultado de avanzar hasta el siguiente paso. Que no significa que se haya hecho necesariamente mal las cosas en esos 30 años. Hay cosas que se hicieron mal y cosas que se hicieron bien. Pero lo que sí está claro es que necesitamos otro tipo de políticas públicas. Y un tema que a mí además me apasiona mucho, porque es un tema que yo me he dedicado a estudiar mucho, tiene que ver con el rol de un Estado moderno que no esté a la merced de los vaivenes políticos, que tenga un servicio público con orgullo de funcionario público, que funcione en largo plazo, porque estos son proyectos que no se van a agotar en un solo gobierno, que tienen que ser pensados para los próximos 30 años. Sí, solo un cachito. Los 6 meses de gobierno del presidente Boric, para los críticos, justamente hay poco guiño en la lógica de políticas públicas que diferencien y que hagan cosas diferentes que antes. Yo entiendo que la reforma previsional y la reforma tributaria van a permitir mostrar cosas distintas. Pero entre medio no hay nada que uno pudiera pensar en guiños distintos o que a ti te llamen la atención. Sí, lo que pasa es que algunas de las cosas que mencioné probablemente no se lleven los titulares, pero hay, por ejemplo, una agenda muy interesante en digitalización, que creo que la digitalización del Estado no solamente tiene que ver con darle una cara más amable a los usuarios de los distintos servicios públicos, hace a los estados más eficientes. El ejemplo aquí que todo el mundo ocupa es el de Estonia, que logró incluso obtener ahorros casi, según algunos estudios, hay un poco discutido esto, pero en torno al 2% del PIB ahorrado gracias a la digitalización del Estado. Y una agenda muy ambiciosa del Estado en ese tema en Chile, que claramente no se va a llevar los titulares porque no es tan llamativo, no trae tantas controversias. Pero además me parece que una de las realidades de este gobierno, que no se sabe solamente desde que hubo elecciones del plebiscito, sino desde las elecciones de primera vuelta, cuando se supo el Congreso, es que este es un gobierno de minoría en ambas cámaras. Y por lo tanto está condenado, le guste o no, a ambas partes a ponerse de acuerdo. Y en ese sentido, Noam, que es lo que quería preguntarte, como en esa misma línea, ¿no temes que el presidente Boric no pueda avanzar?
no pueda por distintas razones, no lo dejen, no tenga las mayorías y en definitiva la promesa de las transformaciones no se cumpla? Yo creo que hoy día el presidente Boric es el mayor activo que tiene el gobierno, por muchas razones, pero una de ellas es que desde toda su historia, y esto además lo digo conociéndolo, digamos, en su juventud. Yo todavía me acuerdo cuando recién salió electo presidente de la FECH y una de sus primeras acciones fue ir a hablar con los secundarios. En esa época había unas tensiones terribles entre los secundarios y los universitarios. Y el presidente de la FECH en esa época fue a hablar ante ellos y fue abucheado simplemente por hablar por los universitarios. Y curiosamente ese vínculo que armó al principio del 2012 funcionó para todo el año en entablar unas relaciones que después de eso fueron muy cercanas. Y el presidente, yo creo que una cosa que se lo reconoce, incluso desde la derecha, incluso desde sectores que a lo mejor son sus adversarios, es que tiene una gran capacidad de generar puentes de diálogo, y yo creo que eso es lo que más se necesita en este momento para el gobierno. Un solo anticipo al cierre, porque se nos acaba el tiempo, de la continuidad del proceso constituyente. ¿Cómo la ves? Mira, una de las cosas que vamos a tener que aquilatar con mucho cuidado es qué ocurrió en el plebiscito y qué explica el rechazo. Hay muchas hipótesis, hay muchas explicaciones, probablemente muchas de ellas ciertas para explicar esa distancia, pero me parece que una de las dificultades que hay es que hay dos cosas ocurriendo que explican el rechazo, pero que en cierto sentido empujan en dirección contraria hacia el siguiente paso. La primera es una demanda por más acuerdos, por más moderación, que por ejemplo, según la encuesta de Espacio Público Ipsos, mostraba que casi 2/3 de la población creía que los convencionales tenían que ponerse de acuerdo con otros convencionales, claro, incluso cediendo en sus posiciones, y más del 60% decía que eso no había ocurrido en la convención. Y en ese sentido es una presión hacia que el nuevo proceso constituyente tenga más borde, tenga más protagonismo quizás de los expertos, y que además nazca de un acuerdo amplio de la élite política, ¿no? en esa dirección. Pero al mismo tiempo creo que parte del rechazo se explica por un movimiento antiélite, un movimiento de personas posiblemente ligadas, por ejemplo, a identidades tradicionales, a identidades patrióticas chilenas, que sintieron desprecio, ¿no? Menoscabadas por bueno, por ejemplo, el ejemplo más grosero de esto fue lo que ocurrió en Valparaíso con la bandera, ¿no? Correcto. Pero también otras cosas, estos cantos burlescos al himno, pero que también es un sentimiento antiélite, esta élite más liberal que viene a reírse del rodeo y de otras formas de vida. Y eso empuja una posición antiélite. Uno podría quizás caracterizarlo con por dónde se ganó el rechazo, ¿no? ¿Por los votantes de Jasna Proboste o por los votantes de París? Probablemente por ambos, porque fue tal la diferencia que probablemente se dio las dos cosas. Pero en el primer caso es un empuje hacia un proceso constituyente de borde más acotado, con alto experto, más tranquilo. En el segundo sentido, lo más importante sería el gesto sacrificial que hubo un poco en el acuerdo de noviembre de 2019 hacia élite. Y uno de los peligros que yo veo es que no termina habiendo un rechazo antiélite, esta vez quizás no desde la izquierda, sino desde un antielitismo más bien o de derecha o no alineado, digamos. Y yo creo que es el desafío del siguiente proceso constituyente. ¿Cómo se conjuga un proceso constituyente de mayor acuerdo, de mayor tranquilidad, de horizonte de tranquilidad, que yo creo que es una demanda real, pero al mismo tiempo se da cabida también una demanda antiélite, una demanda de más pueblo, de más participación? Yo creo que vamos a ver cómo lo resuelven este zapato así chino. Así suena como la cuadratura del círculo, francamente. Pero bueno, para eso está la política, para dar solución. Ya, nos tenemos que ir. Lo último, dale. Economía. Okay. ¿Cómo ves? Pues vienes de Inglaterra, vienes de Inglaterra, en donde la economía es un desastre. O sea, realmente me impresiona leer lo que inflación, publican los medios británicos respecto a inflación, recesión, crisis política. Desde Europa, ¿cómo se ve el mundo? Sí. Mira, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pero la verdad es que lo que estamos viendo en Chile se parece mucho a lo que se está viendo en varias partes del mundo. En este sentido, ¿no? En el sentido de que hay bajo crecimiento económico y hay alta inflación, hay muchas causas de ambas cosas, pero sin duda parte de esto tiene que ver con pagar la cuenta de un estímulo fiscal muy fuerte durante el COVID, parte de esto tiene que ver con la guerra de invasión de Rusia a Ucrania y otros factores además, porque además llevamos algunas incluso cuentas por pagar desde la crisis del 2008, por ejemplo en Reino Unido esto está muy presente, ¿no? Casi una década de austeridad, mucha debilidad en las finanzas públicas. Y además, igual que ocurre en Chile, una dificultad muy fuerte para mejorar la productividad, que al final es la gallina de huevos de oro de toda esta discusión, cómo uno mejora la productividad. Y en ese sentido en Chile hay como 2 o 3 desafíos relevantes, ¿no? El primero, un desafío más de corto plazo, que tiene que ver con mostrar que Chile es un espacio
atractivo para las inversiones. Seguimos siendo un país de tamaño mediano que depende mucho de la inversión extranjera, es una realidad y a algunos les dolerá más que a otros, pero es una realidad. Y eso significa tener reglas claras. Al final a los inversionistas extranjeros lo que más les importa es que haya reglas claras. No significa regalar recursos naturales, por cierto, significa cobrar los impuestos adecuados y todo lo demás, pero con reglas claras. Lo segundo tiene que ver con los temas de fondo, estructurales, de productividad. Llevamos 10, 15 años de productividad estancada. Hay temas de reformas educacionales, pero también reformas al Estado, un Estado que invierte de una manera más eficiente, un tema súper relevante. Y tercera, hay áreas estratégicas, el hidrógeno verde, y por ejemplo, para dar solo un ejemplo, y otras áreas donde tenemos que tener una política industrial o de crecimiento que vaya a pensar en el Chile de los próximos 30 años, y eso no va a pasar solo, tiene que haber un gran acuerdo político y social para empujar en esa dirección. Ya, y para alargarnos en eso te vamos a invitar otra vez, ¿no? ¿Te parece? Muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Que estés muy bien. Muchas gracias.